un clamor a Dios que le decíamos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Le decíamos, Padre, te necesitamos. Y me acuerdo los jóvenes clamando hincados en el suelo, ¿verdad? Gritando, lléname Espíritu Santo, te necesito Espíritu Santo, ¿verdad? Y también estamos viendo lo mismo con los hombres, gracias a Dios. En las mañanas, todos los sábados, ¿verdad? Vamos los sábados en las mañanas a la casa del pastor y oramos, y es increíble ver a todos los hombres hincados, orando a Dios, clamando, levantando sus manos. Y estamos viendo lo que antes no se veía. Cosas que antes no se veían. Y mi corazón se alegra mucho al ver los hombres hincados y haciendo las cosas diferentes. Yo me acuerdo, ¿verdad? Que hace unas semanas alguien predicó, creo que fue el pastor. Y pasaron todos los hombres y todos estábamos hincados. Y mi esposa me volteó y me dijo, mi amor, ¿viste a todos los hombres hincados? Y yo le dije, sí, mi amor, es que así oramos los sábados. Ya nos acostumbramos a orar así. Y hay quienes oran toda la hora hincados. Y es increíble. Antes, ¿verdad? ¿Cuándo habíamos visto eso? Antes, cuando veíamos que los hombres aplaudían, levantaban sus manos, cantaban, oraban, adoraban a Dios con todo su corazón. Sin embargo, ¿verdad? Es hermoso ver la diferencia, es hermoso ver cómo Dios está avivando a su pueblo, cómo Dios está avivando a su iglesia. Y es hermoso ver a los hombres levantarse. Porque yo sé que cuando un hombre se levanta, no solamente es el hombre, sino es toda su casa, toda la familia, los hijos, la esposa, todos. Amén. Y el avivamiento que te quiero hablar antes del clamor, tiene que ver con un despertar en los espíritus. Y tiene que ver, ¿verdad?, con algo que vamos a leer en el libro de Esdras. Ve conmigo a tu Biblia, al libro de Esdras, capítulo 1. Está antes del libro de Salmos. Esdras, capítulo 1. Cuando tenga, digan fuerte amén. Amén. Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Y después nos brincamos al 5. Esdras 1 del 1 al 2, dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Hasta ahí. Quiero platicarte acerca de esto. Dice la palabra de Dios que en el tiempo de Esdras había pasado un exilio en el pueblo de Israel, la tribu de Judá, había pasado un exilio. Y dice la palabra de Dios que este exilio duró 70 años aproximadamente. Y durante estos 70 años, Israel y precisamente Jerusalén quedó destruida en las ruinas. Dice la palabra de Dios que las murallas quedaron destruidas, el templo destruido, no había nada ya. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que había un tiempo de desolación, pero vino un despertar. Di conmigo, un despertar. La casa de Jehová había sido destruida. Las murallas habían sido destruidas. Los sacrificios habían cesado. Pero dice en el versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová, ¿el qué? El espíritu de Ciro. Eso es un despertar. Dios trajo un avivamiento. Dios trajo un despertar en el espíritu de Ciro. Y no solamente de él, porque el avivamiento no es solamente una persona, sino que dice la palabra de Dios que después todos los hombres de las casas paternas de Benjamín, de Judá, en cuyos espíritus Dios despertó, se pusieron manos a la obra. Y dice la palabra de Dios que en el avivamiento, ¿verdad?, estas personas se levantaron y empezaron a servir y empezaron a reconstruir lo que estaba destruido. Mira, Dios está trayendo un despertar en los espíritus de muchos aquí. Y vas a empezar a buscarle en las mañanas. Y te vas a comenzar a parar y te vas a comenzar a ayunar y a buscarle un clamor en el cielo, un clamor en lo íntimo a Dios. Porque Dios está trayendo un despertar sobre esta generación y sobre esta iglesia. ¿Cuántos lo creen? Y Dios va a restaurar lo que se había destruido.
con el avivamiento viene una restauración. Y así como Dios puso en el corazón de Ciro reconstruir y restaurar lo que se había destruido, Dios va a poner en tu espíritu restaurar lo que se había destruido. Dios va a poner en ti, ¿verdad?, volver a recuperar lo que el enemigo te quitó. Y este despertar, ¿verdad?, la Biblia nos enseña que lo primero que Esdras hizo fue restaurar el sacrificio, restaurar el altar. Di conmigo, el altar. Y vamos a ir al capítulo 3. Versículo del 1 en adelante. Capítulo 3 del 1 en adelante. Dice así: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos edificaron, ¿qué cosa? El altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Hasta ahí. Dice la Biblia que lo primero que se restauró, ¿qué fue? El altar. Cuando viene un avivamiento, lo primero que se tiene que restaurar es el altar. Y el altar, ¿verdad?, ¿qué significa? El altar significa sacrificio y adoración. Cuando Dios va a despertar nuestros espíritus, ¿verdad?, es necesario que restauremos nuestros sacrificios y nuestra adoración. Porque ahí Dios va a hacer cosas grandes. Si es necesario que el altar se restaure para que venga sobre ti el fuego de Dios. Yo te pregunto, ¿cuántos quisieran el fuego de Dios en sus vidas? Yo quiero el fuego de Dios. Pero ¿sabes que es necesario restaurar el altar en tu vida? El altar en tu corazón. Ellos estaban, y te cuento este testimonio. ¿Cuántos han escuchado hablar del profeta Elías? Dice la palabra de Dios que él oró fervientemente y que no llovió por ¿cuántos años? 3 años y medio. Y dice la palabra de Dios que después de esos 3 años y medio, Dios le dijo, ¿sabes qué? Ve a tal lado, y ya no sabemos la historia, donde Elías edificó un altar y los profetas de Baal edificaron otro, hicieron, digamos, como una jugada, el Dios que traiga fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que después de que Elías restauró el altar, hizo sacrificio, ¿qué pasó después? Vino lluvia. ¿Sabes por qué? Porque después de la sequía, cuando nosotros restauramos el altar, Dios trae bendición. Dios trae un renuevo sobre la tierra. Pero es necesario que sea restaurado el altar. Ahora te pregunto yo, ¿verdad?, ¿qué construyó Elías para que descendiera fuego del cielo? Un altar. Dile al de al lado, reconstruye tu altar. Es necesario que haya un altar en nosotros. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, está atrasito. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Primera de Reyes, 18:30. Cuando lo tenga, digan fuerte, fuerte amén. Primera de Reyes, 18:30. Amén. Dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba ¿cómo? Arruinado. ¿Sabías que muchos tenemos el altar arruinado en nuestros corazones? El lugar en tu corazón donde tú ofrecías sacrificios, la pasión que había en ti, ese amor que había en ti por Dios, por las cosas de Dios, por su presencia, por orar, por ayunar, por buscarle en la intimidad, está arruinado. Y dice la Biblia, que Elías juntó a todos y dijo, acérquense, y comenzó a restaurar el altar que estaba arruinado. Yo les quiero preguntar a los jóvenes, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Hace unas semanas estuvimos aquí orando y clamando a Dios. Y yo sé que Dios ya bautizó a una persona que no había sido bautizada. No está aquí, me duele mucho el corazón que no está aquí, pero está sirviendo. Ahora, yo les puedo decir esto, ella no va a ser la única. Siguen todos los demás. Pero es necesario que restaures el altar. Te pregunto yo, ¿dónde va a caer el fuego si no hay altar? ¿Dónde Dios va a derramar su gloria si no hay altar? No hay sacrificio que sea consumido.
Y no solamente eso, versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Hasta ahí, hermano, restaura tu altar. Párate a buscar en la medianoche a Dios. Despiértate en las madrugadas. Ponte una alarma. Comienza a buscarle con amor. Comienza a buscarle con pasión, con un anhelo en tu corazón. Porque es necesario que restaures aquello que se ha destruido. Es necesario que restaures aquello que ya no está sirviendo. Es necesario, ¿verdad?, que recuperes la pasión por Dios. Ese amor por Dios. Quiero contarte un testimonio. Mi esposa, mi prima Libertad y yo, hace años cuando conocimos de Dios y nos acercamos al Shaddai, yo les he contado el testimonio, fuimos al lanzamiento. Y cuando allá en el Shaddai Cuernavaca uno servía en el encuentro, yo me acuerdo que todos te preguntaban, todos, te decían, ¿ya has sido bautizado en el Espíritu Santo? Y yo decía, no. Y otra persona llegaba y me decía, ¿ya fuiste bautizado? Yo decía, no, no he sido bautizado. Y esto era algo tan común, tan normal. Todos se preguntaban, ¿tú ya fuiste? Sí, yo ya fui aquí, allá. Porque ser bautizado era la norma allá. Y yo me acuerdo, ¿verdad?, que cuando fuimos al lanzamiento los tres, empezamos a buscar a Dios. Y decíamos, queremos que Dios obre en la barca de salvación. Queremos que Dios se derrame. Y ya lo he platicado muchas veces, ¿verdad? Pero la barca de salvación ha sido como ninguna otra yo he visto. Donde los muchachos sin tocarlos se manifestaban en la alabanza, caían endemoniados, Dios tocaba, bautizaba, ¿verdad? Pero atrás de eso estábamos nosotros parándonos a las 3 de la mañana a buscar a Dios y orando en clamor y en oración. Y nos demarcábamos los tres a las 3 de la mañana, párate, es hora de orar. Yo no sé por qué lo hacíamos a las 3 de la mañana, ¿verdad? Pero lo hacíamos. Y nos despertábamos y orábamos y clamábamos cada quien en sus casas, Señor, que en la barca se derrame tu presencia. Señor, bautízanos con el poder de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos de ti. ¿Sabes por qué? Porque había un clamor en nuestros corazones. Había una pasión dentro de nosotros. Quiero decirte algo. Yo duré como 3 años clamando, orando y pidiéndole a Dios que me llenara hasta que Él me llenó. Y dentro de esos 3 años yo me desesperé, me agüité, me desanimé. Me acuerdo que íbamos a Cuernavaca, está como 1 hora y media de donde nosotros somos, ¿verdad? Y yo iba a Cuernavaca con el anhelo, yo decía en mi corazón, a ver si hoy Dios me bautiza. Y yo me acuerdo que oraban por nosotros y no pasaba nada. Yo decía, ay Señor. Y el próximo domingo, el próximo congreso, yo iba con el anhelo de que alguien orara por mí, que yo fuera lleno. Y yo me acuerdo que hay un evento que se hacía allá que es invasión. Cuando decían pasen enfrente, yo corría al frente para que alguien pusiera las manos sobre mí y yo fuera lleno del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos, ¿verdad?, de los que están aquí que vivieron eso se acuerdan. Pero corríamos al altar. ¿Por qué? Porque nosotros anhelábamos la presencia de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿verdad? ¿Cómo está tu altar hoy? ¿Cómo está ese amor, esa pasión? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu sacrificio, tu adoración a Dios hoy? Quizás muchos lo tengan destruido, arruinado, pero es necesario que sea reconstruido ese altar, porque la presencia de Dios necesita un lugar donde descender. Necesita un sacrificio que quemar. Y ahora dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro de Romanos, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. 12, versículo 1. En un altar algo tiene que arder y algo se tiene que quemar. Nadie, ¿verdad?, pone un altar vacío. Nadie. Hay un sacrificio. Hay algo que tiene que arder. Y dice Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el sacrificio? Tu cuerpo, eres tú. Como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sabes lo que va a arder en tu tiempo de oración? Tú vas a arder.
¿Sabes lo que tiene que quemarse? Tú te tienes que quemar en tu altar. Tú tienes que arder en ese tiempo de oración. Tu espíritu, tu carne se tiene que quemar. Tus rodillas tienen que tocar el suelo. Tu voz tiene que enronquecer. Tú tienes que comenzar a clamar, porque en ese altar tú vas a arder. Ese es el altar que Dios está levantando. Corazones que arden por su presencia. Corazones apasionados, ¿verdad? Tú eres lo que se va a arder. Y Dios está despertando los espíritus. ¿Cuántos lo creen? Me da tanto gusto. Dale el aplauso a Dios. Me da tanto gusto ver a los hombres apasionados y orando a Dios. Y yo sé que esto solamente va a aumentar más. Y en los jóvenes también. Yo espero, ¿verdad?, que en los próximos días, semanas, yo siga bautizando a los jóvenes. No te canses de buscarle. Búscale. Anhélale con todo tu corazón. Y yo te dije esto, que Dios despertó los espíritus. Y Dios ya está despertando los espíritus. Y muchos de aquí se van a parar a la medianoche. Y te voy a decir por qué digo a la medianoche y no digo a las 3 de la mañana. Yo no sé por qué nos parábamos a las 3 de la mañana, honestamente. Pero la Biblia no hay coincidencias. Y la Biblia nos enseña que cosas grandes pasan a la medianoche. Cosas grandes, yo no me había dado cuenta hasta hace poco. Pero cosas grandes suceden a la medianoche. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que hay algo particular con esa hora. Y vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 13. Lucas capítulo 11 del 5 al 13. Lucas 11 del versículo 5 al 13. Amén. Yo les pregunté al principio que cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo. Aquí hay una clave. Pon atención. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a qué hora? Medianoche. Pon atención. Y le dice, amigo, préstame 3 panes. Porque un amigo mío ha venido de mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme a dártelos. Os digo que aunque no se levanta a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y ¿qué cosa? Le dará todo lo que necesite. ¿Cuántos dicen amén? Y mira el contexto. Después de decir esto, Jesús dijo esto. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué cosa? Recibe. Todo el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué cosa? El Espíritu Santo ¿a quiénes? A los que se lo piden. Es una promesa de Dios. Y cuando Dios habla de esta promesa que la va a dar, cuenta una historia de un contexto de una persona que es importuna. Y yo me puse a buscar, ¿verdad?, ¿qué es importuno? Importuno significa molesto, fastidioso, insistente. Eso significa importuno. No voltees al lado, ¿verdad? Pero ¿conoces a una persona molesta, importuna? Y fastidiosa, me fastidia, me harta. No lo soporto. Les pregunto a los jóvenes, ¿cuántos han sido ya llenos del Espíritu Santo? ¿Hay un joven que ya ha sido lleno del Espíritu Santo? Ok, hay mucho que hacer entonces. Eso es para ti. Comienza a clamar. Y es necesario que te pares a la medianoche a tocar la puerta de Dios. Es necesario que comiences a buscarle a la medianoche. Que le digas, Señor, aquí estoy otra vez. Dame de tu Espíritu. Porque yo quiero ser lleno de ti. Y al otro día te vuelves a parar a la medianoche. Señor, aquí estoy. Todavía tengo hambre. Dame de tu Espíritu Santo. Te tienes que volver molesto. Que Dios diga, ya, que alguien le dé el Espíritu Santo. Dénselo ya, porque ya me enfadó. Ya me molestó. Mira, yo estuve 3 años orando a Dios. No así, yo no sabía que era así. Pero 3 años yo estuve orando insistente y Dios dijo, ya déselo. ¿Por qué?
Porque aquellos que anhelan el Espíritu claman, oran, le buscan. Necesitas comenzar a clamar a Dios. Decirle, Señor, te necesito. Yo le he llegado a decir, si no te tengo, me muero sin ti, Señor. ¿Sabes por qué? Porque necesitas tener un clamor en tu corazón por el Espíritu Santo. Párate en las madrugadas. Es algo que yo no había hecho, yo he comenzado a hacer, ¿verdad? A la medianoche ponte una alarma. ¿Cuántos días? Todos. Todos los días a la medianoche, párate. ¿Y sabes lo que yo hago? Comienzo a clamar y no me malinterpretes, no estoy diciendo, ¿verdad?, que te pongas a gritar en tu casa, a menos que estés solo, ¿verdad? Pero también te quiero preguntar esto, ¿cuándo fue la última vez que oraste y te quedaste ronco? ¿Cuántos oran durmiéndose? ¿Cuántos oran hincados y se quedan dormidos ahí? Me da tristeza en mi corazón. Digo porque yo también era uno de esos. Y yo he aprendido esto, que esta oración de clamor yo no oro hincado ni con los ojos cerrados ni con la luz apagada. Yo oro parado en mi closet con la luz prendida y moviéndome. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo hambre de Dios. Yo sé que si yo oro hincado, yo oro en mi cama, me voy a quedar dormido. Pero mi oración no va a ser así. Yo me paro y estoy en mi closet, Señor, yo te pido. Así es mi clamor, porque no puedo gritar. Pero yo susurro y digo, Señor, dame de tu Espíritu Santo, ayúdame. ¿Por qué? Porque en mi corazón hay hambre del Espíritu Santo. Tienes que comenzar a buscar el Espíritu Santo. No te canses de pedirlo. No te canses de buscarlo. Es necesario que te comiences a levantar. Porque Dios le va a dar a los que lo pidan. Si tú lo pides, lo puedes tener. Él está cercano a Él. Y es necesario que comiences a levantar una oración ferviente y apasionada. Te digo esto. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y la Biblia relata acerca de hombres que marcaron historia, que cambiaron, trastornaron el mundo entero. Y uno de ellos fue Elías. Vamos a ir al libro de Santiago, está al final de tu Biblia. Santiago capítulo 5, versículo 17. Santiago 5, 17. Santiago 5, versículo 17. Dice así. Dice, Elías era hombre sujeto ¿a qué? A pasiones. En pocas palabras, dice así, semejantes a las nuestras. Elías estaba sujeto ¿a qué? A pasiones. En pocas palabras, él era un hombre como apasionado. Di conmigo, apasionado. ¿Sabes qué necesita la iglesia? Gente apasionada. Gente apasionada por Dios, que le sirva apasionadamente. Que ore apasionadamente. Que adoren apasionadamente. Y Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las tuyas. Igual que tú y que yo. Pero dice así, versículo 17. Y oró ¿cómo? Fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. A veces pensamos que la oración de Elías fue que se cierren los cielos ya. No. No. Hay veces que nosotros oramos por un enfermo y decimos, Señor, si quieres sánalo. No. Señor, si quieres bautízame, dame de tu Espíritu Santo. No. ¿Cómo oró Elías para que no lloviera por 3 años y medio? Fervientemente, apasionadamente. ¿Cómo tenemos que orar por los enfermos? Apasionadamente. ¿Cómo tienes que clamar por el Espíritu Santo? Apasionadamente. ¿Cómo tenemos que orar a Dios para que cambie tu carácter? Apasionadamente, decirle, Señor, cámbiame, quita este enojo, quita la ira, Señor, no puedo sin ti. Y dice la Biblia que él oró fervientemente y no llovió por 3 años y medio. Hermano, la oración ferviente hace la diferencia. Muchos a veces oramos tan tranquilamente y no está mal, pero a veces oramos con tanta tranquilidad, ¿verdad? Oramos por una necesidad con tanta tranquilidad, buscamos a Dios tan tranquilos, ¿verdad? Que nuestras oraciones no son efectivas. Lo que Elías pidió no fue poca cosa. Y si tú vas a pedir por el Espíritu Santo, no es poca cosa. Él oró para que no lloviera 3 años y medio. Y lo tuvo que hacer fervientemente. Te tengo que decir esto, tu oración tiene que cambiar. Tu altar tiene que ser restaurado. Tienes que comenzar a buscar a Dios apasionadamente. Tienes que buscarlo fervientemente. Y decirle, Señor, yo te necesito. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Elías, ¿verdad? Oró así y no llovió por 3 años y medio.
Y vemos en la Biblia cómo hombres en la Biblia oraban fervientemente, y te quiero contar un testimonio muy duro, pero que me impactó a mí. En la Ciudad de México hay un pastor que yo admiro mucho, y este pastor contó este testimonio. Él dice que él tiene un matrimonio, ¿verdad? Una pareja ahí en su iglesia que sirven en la iglesia. Y que ellos en una ocasión estaban en su casa arreglando algo. Y ellos son los líderes de oración de la iglesia. Y estos hombres tenían a un hijo joven. Y estaban arreglando algo en la casa. Y se subieron a la azotea. Y el muchacho agarró una escalera de la azotea, iba bajando de la azotea. Y dicen que cuando iba bajando, la escalera tocó unos cables eléctricos, se le electrocutó, cayó y se murió. Entonces estos padres, ¿verdad? Vieron la escena, gritaron, se echaron a correr y comenzaron a orar. Yo te quiero preguntar, ¿cómo orarías tú por tu hijo muerto? ¿Cómo orarías? Señor, sánalo. Oh, Señor, ten misericordia de mi hijo. Con una pasión. Dice el pastor que la gente decía que los gritos se oían hasta la calle. Padre, sana a mi hijo, levántalo. Es el Espíritu de Dios que vive, que resucitó a Cristo de los muertos, está en ti, que se levante. Padre, yo te pido por mi hijo, restáuralo, avívalo, Señor, resucítalo. Y comenzaron a orar, a clamar, y resucitó al muchacho. Increíble. Y él decía, ¿cómo oras tú? ¿Cómo hubieras orado tú si tu hijo se muriera? ¿No cambiaría tu oración? Mira, lo que tú y yo estamos pidiendo no es poca cosa. El Espíritu Santo no es poca cosa. Y a veces servimos a Dios tan anímicamente. Es necesario que tu oración cambie. Que ores como Elías. Que levantes tus manos, que dobles rodilla. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer algo grande sobre la iglesia. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos. Hay quienes vienen buscando a Dios tan pacíficamente, tan tranquilamente, pero los apasionados, los violentos arrebatan las bendiciones. Yo me acuerdo que cuando íbamos a los congresos, ¿verdad? Yo veía a mi esposa, y yo sé que mi esposa tiene algo especial con Dios. Dios la ama mucho, la favorece mucho. Y ella iba y Dios la bautizaba, la llenaba. Y la verdad, yo lo reconozco, a mí me daba envidia. Y decía, ¿por qué a ella sí y a mí no? Yo decía, ¿por qué Dios ya la bautizó a ella? Y yo que soy cristiano desde niño, ¿por qué a mí no? A mí me faltaba pasión. Y yo me acuerdo que cuando Dios me bautizó, a mí me dolía el estómago muchísimo, me encorvaba. Sí, y salía un clamor dentro de mí. ¿Y sabes por qué? Porque Dios pone el Espíritu de nosotros, de Él en nosotros, que clamaba Padre. Y comencé a hablar en lenguas. Y esos son los ríos de agua viva que Dios va a poner sobre ti. Pero es necesario que comiences a buscarle. Mira, cuando Dios va a dar el Espíritu, se lo va a dar a aquel que es molesto. Aquel que lo para a la medianoche. Cuando todos están dormidos. Cuando la noche está quieta. Hay uno orando allá. Que no para, lleva ya una semana y Dios dice, bueno, ¿qué quiere este? No me deja en paz. Es molesto. No me lo puedo quitar de encima. Está pide y pide y pide. ¿Cuántos han escuchado la historia, verdad, de la mujer que tenía una hija que estaba enferma, endemoniada? Y que iba con Jesús, Jesús, hazme un milagro para mi hija, está atormentada. Y no le hacía caso. Jesús, hijo de David, te pido misericordia. No le hacía caso. Jesús, ¿qué le dijeron los discípulos? Señor, ya, sácala, es molesta. Sácala de aquí. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Dice, Señor, necesito que mi hija sea sana. Y le dijo, no es bueno darle la comida de los hijos a los perrillos. Y ella no dijo, bueno, está bien, Señor, ya me voy. No. Fue molesta e insistente. Aún las migajas puedo comer. Que se haga lo que tú quieras. Cuando tú comiences a buscar a Dios así, algo va a pasar. Cuando tú vengas a la iglesia con esa actitud, Dios te va a dar lo que tú necesitas, lo que tu corazón pide. Cuando tu oración comienza a ser ferviente, cuando en las madrugadas se escuche que hay alguien orando ahí, Dios va a traer el Espíritu sobre ti. Dios te va a fortalecer. Y no solamente eso,
Hay más cosas que suceden. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Versículos del 1 al 7. Ya te dije que es necesario que le busques a la medianoche, pero quiero que entiendas por qué también. Dice así Mateo 25 del 1 al 7. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo cabecearon todas y durmieron. ¿Y a qué horas? A la medianoche, ¿qué cosa? Se oyó un clamor. ¿Cuál fue el clamor? Aquí viene el esposo. ¿A qué horas llegó el esposo? A la medianoche. Cuando tú estés a la medianoche buscando un clamor, aquí viene Dios. Pero ¿cómo estaban las vírgenes que estaban preparadas? Listas. Tenían sus lámparas puestas. Ahora estas cabecearon, sí. No te voy a decir que vas a estar a medianoche con todo. No, hay veces que yo también estoy orando dormido, casi. Pero estoy despierto. Estoy listo. Que si Dios quiere hablar, estoy ahí en el cuarto. Que si Dios necesita algo, yo estoy listo para Él. Doy el brinco, ya estoy ahí. ¿Por qué? Porque yo estoy orando a Dios, clamando. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó el novio, ¿verdad? Dice el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Cuando tú lo busques, lo vas a encontrar. Ahora yo les pregunto, ¿dónde están esas 5 vírgenes que están listas, preparadas para el encuentro? Yo te digo esto, prepárate, levántate, arregla tu lámpara. Antes de que la lámpara se apague. No dejes que ese amor, esa pasión en tu corazón se apague. No apagues el espíritu. Aviva, como le dijo Pablo a Timoteo, el espíritu de Dios. Aviva el fuego de Dios que hay en ti. Que cuando venga el novio, que cuando se escuche el grito, tú estés listo. Que Dios te encuentre listo para cuando Él venga. También dice, ¿verdad? Versículo 13, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y lo quiero aplicar en este contexto también, que esto es acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero tienes que velar. Eso es velar. Que cuando los demás están durmiendo, tú estás orando. Que cuando los demás están descansando, tú estás clamando. Eso es velar. También dice la palabra de Dios. Libro de Éxodo. Nos vamos a ir al libro de Éxodo, el segundo libro de tu Biblia. Capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 7. Éxodo 12 del 1 al 7. Dice la palabra de Dios que en aquel entonces el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto. Y habían pasado 9 plagas. Y el faraón no había dejado el pueblo salir, pero faltaba una. Y algo pasó a la 10ª. Y dice así, Éxodo 12 del 29 al 31. Del 29 al 31 dice, y aconteció que ¿a qué hora? A la medianoche. Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. ¿A qué hora hubo liberación? A la medianoche. ¿A qué hora Dios hizo el milagro en sus vidas? A la medianoche. Y dice que a la medianoche Faraón mandó traer a Moisés y a Aarón, les dijo, vengan para acá, váyanse de aquí. Ya no los quiero más aquí. Lo que tanto me han pedido, tómenlo, llévense, váyanse de aquí.
Te pregunto yo, ¿cómo estaba el pueblo de Dios en ese momento? ¿Estaban dormidos? No. ¿Sabes cómo estaban? La indicación de Moisés fue: nadie se puede dormir. Tienen que estar con su ropa puesta, zapatos, todo puesto, maletas, todo puesto. Porque hoy es nuestro éxodo. Y ellos estaban listos. Cuando Faraón dijo: váyanse de aquí, era de noche. Todos salieron de sus casas ya listos, cambiados, preparados para la salida. ¿Sabes por qué? Porque Dios trae liberación. Cuando venga esa hora, muchos de aquí van a ser liberados. Pero ¿cómo tienes que estar listo, preparado? Mira, cuando Dios hizo este milagro fue a la medianoche. Yo no sé por qué Dios lo hace a esa hora. Es especial. Hay algo aquí. Pero Dios ocupa esta hora. Es necesario que te pares, que le busques en oración. Ellos estaban despiertos. Es necesario, hermano, que te levantes a pelear, que te levantes a guerrear. Porque esta pelea, ¿verdad?, se libró. Y fue un tiempo de liberación. Y quizás tú estás batallando con algo en tu vida, en tu corazón. Pero es necesario que te levantes a pelear y que le digas: Señor, haz algo en mí. Y quizás vas a durar una semana, 2 semanas, un mes. Pero tarde que temprano va a llegar Dios y va a decir: sáquenlo de aquí. Y tu liberación va a llegar. Pero es necesario que estés listo, que estés velando, que estés orando, buscándole a Dios. Porque el enemigo se ha levantado para destruir tu vida. El enemigo se ha levantado para destruir tu familia, tus hijos, tu casa, todo lo que tienes. Levántate a orar. Levántate a hacer guerra. Levántate a pelear por tu casa. Que Dios va a traer la liberación que tú necesitas. Y quiero terminar con esto. Libro de Hechos. Ve conmigo a tu Biblia, libro de Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16. Libro de Hechos capítulo 16. Del versículo 23 al 26. Te quiero contar el contexto de esta historia. Dice la Biblia que habían 2 hombres, Pablo y Silas, no sé cuántos se saben esa historia, que predicaron el evangelio, hicieron milagros, maravillas, y en una ocasión se metieron en problemas y los encarcelaron y los pusieron en el calabozo del más hondo, más profundo. Y dice la Biblia que les pusieron grilletes en las manos y en los pies, y estaban ahí. Y dice así el versículo 23, 16, versículo 23: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero ¿a qué hora? A medianoche, otra vez. ¿Qué hicieron ellos? Orando Pablo y Silas. ¿Qué más hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¿Sabes qué estaban haciendo esos hombres a la medianoche? Orando. No estaban dormidos. Y no solamente oraban, daban cantos, cantaban, alababan a Dios. Esos hombres quizás se pararon y empezaron a adorar, empezaron a cantar. Y dice el versículo 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron, ¿cuántas? Todas las puertas y las cadenas, y todos se soltaron. Te pregunto yo, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando y adorando a Dios. Mira, quizás el diablo te tiene atado. Estás batallando con un pecado oculto. Quizás tienes un problema muy grande. Pero cuando tú te paras a orar y adorar a Dios, las cadenas se rompen. Viene un temblor, las cadenas se rompieron, se soltaron y las puertas se abrieron. Hermanos, es necesario que busques la presencia de Dios. Es necesario que le anheles con todo tu corazón. Que vuelvas a restaurar el altar en ti. Que restaures esa oración que había en ti. Que vuelvas a restaurar ese amor, esa pasión por Dios. Que restaures tu tiempo de intimidad. Que te levantes a orar en la madrugada. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?
que ellos estaban atados, pero cuando oraron y adoraron a la medianoche se cayeron las cadenas. El diablo ha querido atacar a muchos de aquí. Yo no soy el único. Pero ¿sabes cómo te va a dejar el diablo cuando tú te metes al fuego? Quiero que me acompañes a ir al libro de Hechos, ahí mismo, capítulo 28. Esta enseñanza es bien profunda. Hechos 28, del 3 al 5. Te platico un poco. Pablo iba a un lugar, ¿verdad? Iban en un barco todos, como presos. Y dice la Biblia que el barco naufragó. Se destruyó en el mar y llegaron a una isla, la isla de Malta. Había frío y era de noche. Y dice la Biblia, ¿verdad? Que ellos llegaron ahí todos y empezaron a recoger ramas para hacer una fogata. Y dice así: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, a la fogata. ¿Y qué dice? Una víbora, huyendo del calor, se le prendió ¿de dónde? De la mano. Y pon atención aquí. 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero 5 dice: pero él sacudiendo la víbora, ¿en el qué? ¿En dónde sacudió Pablo a la víbora? En el fuego. ¿Qué dice? Ningún daño padeció. Hermano, cuando la serpiente picó a Pablo, la metió al fuego. ¿Sabes cómo te va a dejar el diablo? Cuando tú te metas al fuego. El diablo que te está atacando, que te está lastimando, ¿sabes cuál es la solución? Métete al fuego. Pablo acercó la serpiente al fuego y lo soltó. La batalla que tú estás peleando contra el enemigo se va a ganar en el fuego. Todo ataque que se ha levantado en contra de tu vida, en el fuego va a ser ganado. Dice la Biblia que metió la mano al fuego, la sacudió y la serpiente lo dejó. Métete al fuego. Acércate a la presencia de Dios. Búscale apasionadamente. Dile: Señor Jesús, despierta mi corazón. Yo te leí en Esdras cómo Dios despertó los espíritus de los hombres, de aquellas personas que se levantaron a restaurar Jerusalén. Dile: Señor Jesús, despierta mi espíritu. Pon en mí el querer como el hacer. Despiértame, Señor, para orar en la madrugada. Despiértame, Señor, para buscarte apasionadamente. Y yo sé que Dios ya despertó el corazón de muchos, pero hay otros que faltan por despertar. Restaura tu altar. Restaura tu adoración. Restaura tu clamor. Restaura la oración en tu casa, en tu vida. Y que en ese tiempo de intimidad lo que arda seas tú. Que en ese tiempo de intimidad lo que arda sea tu cuerpo, tu corazón, tu voz. Que le digas: Señor, yo voy a arder. Yo soy el sacrificio y yo me ofrezco como un sacrificio hoy. Un sacrificio vivo, santo y agradable para ti, Señor. Porque lo que quiere arder aquí soy yo, Señor, por tu presencia. Yo sé que quizás muchos ya quieren que se haga de noche, ¿verdad? Ya quiero empezar, Señor, mi tiempo de oración. Ya quiero que se hagan las 12 de la noche. Te voy a decir algo: restaura lo que se había perdido. Búscala a la medianoche. Párate. Despiértate con un corazón apasionado por Él. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé lo que tú estés pasando, pero es necesario que comiences a buscarle a Dios. Porque cosas grandes pasan cuando buscamos a Dios. Ponte de pie conmigo. Quiero hacer un llamado. Pasa al altar a Dios. Todos los que quieran que Dios despierte su espíritu. Todos aquellos que quieren buscarle de corazón, con un corazón apasionado. Acércate al altar y híncate. Y pide a Dios y clama y levanta tu voz. Y dile: Señor Jesús, despierta mi espíritu. Dile: Señor Jesús, quiero que despiertes en mí tu Espíritu Santo. Quiero que despiertes en mí ese amor. Quiero que despiertes en mí esa pasión. Que yo pueda clamar, que yo pueda orar apasionadamente, fervientemente, Señor. Dile: Espíritu Santo, perdóname si he sido tan pasivo. Si he sido, Señor, de las personas que se duermen al orar.
pido, Señor, que tú despiertes tu espíritu en mí. Que tú despiertes esa pasión, ese amor, ese clamor por tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor. Oh Espíritu Santo, yo te ruego, despierta, oh Dios, despierta los espíritus, trae un avivamiento sobre el Shaddai, Señor. Yo sé que tú estás trayendo un avivamiento sobre los corazones, Señor. Que tú estás poniendo una inquietud, una desesperación, un hambre por tu presencia, Señor. Que aquí hay jóvenes que te van a buscar, que te van a clamar, que te van a decir, dame de sus panes. Que se van a volver molestos de tanto que te buscan. Oh Padre, yo sé que hay jóvenes aquí que se van a levantar a buscar tu rostro de todo su corazón. En el nombre de Jesús, vamos, iglesia, levanta tu voz, levanta tu clamor, comienza a orar apasionadamente. Dile, Señor, te necesito. Dile, Señor, yo te necesito. Dile, Señor, despiértame. Dile, Señor, avívame. Dile, Señor, yo te quiero buscar apasionadamente, fervientemente. Cambia mi oración. Cambia mi clamor, Señor. Ya no quiero ser más pasivo. Quiero vivir apasionadamente, orar, clamar, buscarte en la intimidad apasionadamente, Señor. Oh Padre, yo declaro, Señor, que cuando te busquemos van a suceder cosas grandes, milagros, sanidades. Muchos van a ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, yo declaro que cadenas se van a romper en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro que el Espíritu se va a derramar sobre los corazones, sobre las vidas, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre, yo declaro que tú vas a avivar, oh Dios, a tu iglesia, que tú vas a avivar a tu pueblo para buscarte, para servirte apasionadamente, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, 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 levanta tu voz, dile, Señor, yo quiero más de ti. Dile, Señor, yo quiero más de ti. Dile, Señor, no te voy a soltar como Jacob, Señor, hasta que tú me des de tu Espíritu, hasta que tú me bendigas con tu Santo Espíritu. Dile, Señor, yo te necesito. Dile, Señor, yo te amo, yo te anhelo, Señor, sin ti no puedo vivir. Oh Espíritu Santo, despierta, despierta a aquellos que estaban dormidos.